Hoy, que en forma adelantada celebramos por mandato de la ley el Día del Juez, es ocasión propicia, pero además necesaria para efectuar algunas breves reflexiones acerca de la función que cumplimos los magistrados en los tiempos que corren en nuestro país. En un contexto de indigencia legal constituido por el mayoritario desconocimiento ciudadano de los derechos y del funcionamiento del sistema legal para su defensa, de anomia generalizada marcada por la desconfianza social frente al Estado ineficiente en todos sus niveles, que genera el imperio de la protesta callejera y la justicia por mano propia como alternativa frente al sistema de justicia legal, y de la escasa internalización en el inconsciente colectivo de la necesidad del cumplimiento de los deberes como condición indispensable de una convivencia pacífica y fructífera, no resulta difícil entender que el Poder Judicial sea permanentemente objeto de la repulsa ciudadana, exacerbada, además, por dos elementos fundamentales. Por un lado, la instrumentalización que hace el mismo Estado del sistema de justicia para diferir el cumplimiento de sus obligaciones, y por otra parte, la propia ineficiencia judicial. En efecto, es una realidad evidente que el Estado es el mayor litigante del país en calidad de demandado. No es casual que en la Corte de Lima, especialidades enteras, al menos 70 órganos jurisdiccionales entre juzgados y salas superiores, estén prácticamente dedicadas por entero a conocer y resolver los procesos instaurados contra el Estado por el incumplimiento de sus obligaciones, sean de índole constitucional, administrativa, laboral, previsional, incluso contractual. Todo esto implica que es el propio Estado el que concentra en gran medida el esfuerzo institucional y el destino de nuestros escasos recursos. Siendo el mayor usuario del servicio de justicia, resulta, sin embargo, paradójico que sea el mismo Estado el que mantiene al Poder Judicial estructuralmente sumido en una situación presupuestal poco favorable para la calidad del servicio. Así, las carencias institucionales que propician la dilación procesal finalmente resultan funcionales a la renuencia del Estado en todos los niveles para cumplir sus diversas obligaciones mediante la judicialización de las mismas, trasladando finalmente al Poder Judicial el pasivo de aparecer como el responsable de la insatisfacción de las pretensiones justiciables. Sin embargo, no obstante ello, es necesario reconocer también que como organización el Poder Judicial, por su propia ineficiencia y el no hacer bien las cosas, ocasiona la desafección ciudadana hacia el sistema de justicia. Y es que no toda la problemática judicial puede ser reconducida ni justificada por cuestiones materiales, de infraestructura, personal, logística, etc. Mucho de lo que hacemos los jueces y de lo que de hecho hacemos en la práctica no tienen un condicionante presupuestal. Así, la independencia, la probidad, transparencia y solvencia profesional en la adopción de decisiones, la adecuada comunicación de las mismas, la puntualidad, el adecuado trato a usuarios y trabajadores requieren únicamente convicción y firmeza en los principios éticos que hacen a la función del juez, responsabilidad personal, compromiso y vocación en el ejercicio del cargo. Entonces, el despliegue de tales cualidades funcionales no requiere más presupuesto, sino esencialmente actitud personal. El Poder Judicial no es sino la suma de individualidades, de magistrados y trabajadores. Y por tanto, son las virtudes y defectos de cada uno de nosotros los que hacen a nuestra institución. De allí que cada vez que un juez en su conducta personal o funcional haga algo inapropiado o indebido, no se afecta solo su buen nombre, sino que expone además al escarnio público a todos los magistrados. Cuando se denuestra de un juez, se agravia a los demás. Pero igualmente, cuando el desempeño de un magistrado es loable y merecedor de encomio, enaltece la figura del juez y con ello a todos quienes ejercemos este privilegiado cargo público. Este carácter relacional de la función judicial conlleva, por tanto, mayor responsabilidad en cada una de nuestras decisiones y actos, incluso los de la vida diaria, pues sus efectos trascienden e impactan, para bien o para mal, en la judicatura en general.
Así vistas las cosas, debemos ser exigentes entre nosotros mismos de estándares de conducta elevados y no ser permisivos ni tolerantes de prácticas funcionales o incluso prácticas sociales que pueden parecer inocuas, pero que demostradamente son impropias de la majestad del cargo y que nos rebajan ante los ojos de la sociedad a la cual servimos. Es que en verdad la figura del juez supone en el imaginario colectivo la idea de la perfección moral, la sapiencia y prudencia de criterio, la rectitud y templanza de carácter, entre otras virtudes que lo legitiman al juez para ejercer la noble misión de juzgar a sus semejantes desde esa elevada autoridad moral, no solo legal. Es, por tanto, responsabilidad personal de cada uno de los jueces peruanos encarnar ese cúmulo de exigencias y a partir del esfuerzo individual de lograr ese cometido, podremos consolidar una institución que sea digna del reconocimiento social, incluso a pesar de las limitaciones que nos son impuestas por las carencias materiales. ¿Es esto acaso una quimera o una visión idealista de la figura del juez demasiado elevada para ser alcanzada? Una respuesta afirmativa solo revelaría una prematura renuncia a ser mejores, como individuos y como estamento. Implicaría resignarse al estado de cosas que, estoy seguro, a muy pocos de nosotros satisface. Y es que el Perú contemporáneo espera de los jueces no solo la aplicación de la ley como garantía de justicia, sino, y ahora más que nunca, la certeza de las decisiones imparciales adoptadas en condiciones de oportunidad, imparcialidad y transparencia que le otorguen al ciudadano común y corriente la seguridad que el sistema legal funciona y lo hace en igualdad de condiciones para todos. En un contexto de incertidumbre generada por la incapacidad de la clase política para procesar y resolver sus conflictos anteponiendo el interés general, frente a la patética y vergonzosa situación de 5 exmandatarios y otros importantes personajes políticos comprometidos en procesos judiciales por delito de corrupción, el Poder Judicial, los jueces, tenemos la gran responsabilidad de contrarrestar la creciente desafección ciudadana, demostrando ante la población que pese a todos los problemas, el sistema sí funciona, que puede ser eficiente y justo para todos, que los jueces, en tanto funcionarios públicos, sí estamos al servicio de la sociedad, que no accedemos al cargo para servirnos de él y que tenemos el coraje cívico para adoptar nuestras decisiones en el estricto marco de las leyes y no por cálculo o conveniencia personal, partidaria o de grupo. El Poder Judicial es, por definición, una de las instituciones del Estado que se supone alberga un gran número de profesionales con altas calificaciones y méritos. Y por ello, debiera ser el referente permanente de la idoneidad y eficiencia del servicio público. Ciertamente estamos aún distantes de serlo, pero no podemos cejar en el empeño de mejorar. El mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia debiera ser característica como proyecto personal e institucional. En ese sentido, no obstante las deficiencias, carencias, que no solamente evidenciamos, sino además padecemos, es necesario reconocer que el Poder Judicial y la Corte de Justicia de Lima han dado muestras palpables de su capacidad para el emprendimiento y la búsqueda del cambio. Expediente electrónico y demás herramientas tecnológicas implementadas progresivamente en los últimos años. Adaptación de la organización y funcionamiento institucional a las nuevas leyes procesales. El perfeccionamiento de nuevas formas de gestión procesal, el remozamiento de los procesos administrativos, etcétera, son ejemplos cuyos beneficios aún están por contarse. En la Corte de Lima, por ejemplo, podemos mencionar la agilización de los procesos y el incremento sustancial de la producción en el área laboral. La implementación del primer módulo integrado de seguridad y justicia en el Distrito de La Victoria, con costo cero para nuestra Corte. El traslado de los 3 juzgados de tránsitos a una sede propia. La reciente implementación del denominado botón de pánico para brindar protección a las víctimas de violencia de género en coordinación con 13 municipalidades de esta ciudad capital. El ordenamiento progresivo de la planilla y la asignación de personal, con el escrupuloso cumplimiento de los mandatos judiciales de reincorporación de trabajadores y de pase a la situación de contratados indeterminados.
la contratación administrativa de servicios mediante concursos públicos mensuales, entre otros esfuerzos, dan cuenta del esfuerzo institucional. Y en esa línea, como muestra de autocrítica, pero también de voluntad de cambio, la Corte de Lima solicitó al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la declaratoria de emergencia de la especialidad civil, aprobada hace apenas 2 días, a fin de implementar diversas medidas, entre las cuales, sin duda, la más importante será la puesta en marcha el día 13 de este mes del primer módulo corporativo civil de litigación oral, conformado por 8 juzgados, en los que se implementará el nuevo modelo de gestión de los procesos civiles basada en la oralidad, con lo cual se procura imprimir mayor celeridad, simplicidad y eficiencia a los procesos civiles, racionalizando el personal, el tiempo laboral y los espacios físicos disponibles en esta sede, Alzamora Valdés. Muchos son los problemas que afrontamos, algunos de ellos incluso generados por personajes que infaustamente accedieron a la magistratura. Y es posible que por esto mismo algunos de nosotros hayan caído en el desánimo o la resignación. Por el contrario, en este Día del Juez, en nuestro día, los convoco a celebrar la oportunidad que se nos ofrece de poner a prueba nuestra voluntad y nuestra capacidad para empezar a hacer la diferencia, para empezar a escribir una nueva historia judicial distinta, a la cual se sumen nuevas generaciones de magistrados en el indeclinable propósito de enaltecer la judicatura al servicio de un pueblo siempre generoso, siempre esperanzado, siempre necesitado de justicia. Por todo ello, en esta fecha, deseo a todos y cada uno de los señores magistrados de esta nuestra Corte Superior de Justicia de Lima un feliz Día del Juez y extiendo a todos y cada uno de ustedes un fraternal abrazo. Muchas gracias.